Ya creo que nos quedamos ahí, ¿no es cierto? Están viendo la pantalla. Sí. Sí. Ya, entonces, el día de ayer, bueno, lo último que revisamos fue cómo podíamos aumentar un, un atributo a una clase si está dentro de una jerarquía y si no está dentro de una jerarquía, ¿no es cierto? Obviamente era más simple si estaba dentro de la jerarquía porque teníamos del atributo a la clase base y el atributo simplemente por herencia se pasaba a las clases hijas, ¿no? Era más fácil, estandarizábamos el nombre, si teníamos que cambiar el nombre del atributo se, se hace más fácil, ¿no es cierto? Porque solamente le actualizamos en un solo lado. Si queremos cambiar el nombre va a ser muy fácil, entonces incluso nos ayuda a estandarizar y a centralizar un poco el, el código y dónde está. ¿Sí? El otro beneficio era que era extensible, ¿no es cierto? La extensibilidad. El código funciona con la clase base, la clase padre o la superclase. Dentro de una jerarquía también va a funcionar con todas las clases derivadas. ¿Sí? Pensemos en este ejemplo, y esto es importante, ¿sí? Ojo, el código que funciona con la clase base. No estamos hablando de métodos en la clase base, ¿sí? Sino que algún método en alguna otra clase, cualquiera, que utilice como parámetro o como tipo de dato de retorno, ¿sí? El tipo de dato que está en la jerarquía que definimos. ¿Sí? Recuerden, la jerarquía aquí es esta, ¿sí? De aquí podemos hablar que la clase HR y tiene un método que se llama enviar invitación y recibe como parámetro un empleado. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos indicando aquí? Que este método está diseñado para que funcione con empleado y también va a funcionar con astronauta, con doctor, con programador y con director. ¿Sí? ¿Por qué va a funcionar? Porque un astronauta es un empleado, un doctor es un empleado, un programador es un empleado y un director es un empleado. Entonces, enviar invitación va a funcionar con cualquier tipo de empleado, en particular si es un programador. Al final de cuentas, es un empleado. ¿Sí? O conductor. Profe, Al final, ¿sí? disculpe, es que parece que hay un muchacho que no tiene el micrófono, que no le funciona el micrófono y no pudo decir presente. Le escribió ahí por el chat hace un rato. Al final, Ah, perdón, perdón. ¿sí? Saben, los que llegan tarde o no responden a la lista es al final, ¿sí? Entonces, este método va a funcionar con un empleado, ¿sí? Y obviamente con cualquier clase que esté dentro de la jerarquía, es decir, que sea su clase de empleado. ¿Sí? Es decir, podemos hacer esto. Fíjense, yo puedo crear un astronauta y llamar a HR, enviar invitación. Al final de cuentas, un astronauta es un empleado. ¿Sí? Yo puedo crear una instancia de programador y enviar una invitación a un programador, porque un programador es un empleado. ¿Sí? Lo mismo con doctor y lo mismo con director. ¿Estamos? Entonces, cualquier método que funcione o que utilice la clase base, ¿sí? También vamos a poder pasar cualquier clase hija. Eso es lo que se refiere con extensibilidad. El código que funciona con la clase base de una jerarquía también funciona con todas las clases derivadas. Fíjense, si este método recibiera aquí un object, ese método va a recibir como parámetro cualquier cosa, porque el object era la clase base de todas las clases que escribimos, ¿no es cierto? Directa o indirectamente. Entonces, un método que reciba object prácticamente va a ser cualquier cosa, va a funcionar con cualquier clase que se nos ocurra. Si nosotros escribimos la clase, o si es una clase prediseñada, va a funcionar sin mayor problema. ¿Estamos? A esto se refiere el concepto de que sea extensible. ¿Sí? ¿Estamos claros? Al revés, no. Si este método recibe como parámetro un programador, ¿sí? No le podemos pasar cualquier tipo de empleado, ¿no es cierto? No le podemos pasar un director, ¿sí? Porque no tienen ninguna relación, tampoco un astronauta o un doctor, o incluso una instancia de empleado común y corriente, porque un empleado no necesariamente es un programador. Podría ser astronauta, doctor, programador o director. ¿Estamos? Si estamos seguros de la instancia que tenemos, ahí sí podemos hacer un cast específico al tipo de dato concreto
y pasarle al método como un programador. Pero en general nos va a dar error si los tipos son incompatibles. El cast nos soluciona el problema de compilación, pero no nos soluciona el problema de ejecución. ¿Estamos? ¿Sí está claro lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Ya, ese sería el tema de extensibilidad. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo. ¿Sí? El otro caso, el otro beneficio es la reutilización de código comprobado que funciona. ¿Sí? Las subclases pueden reutilizar código comprobado que funciona de la clase base. ¿Sí? Si ya pusimos bastante código en la clase base, ¿sí? Dependiendo de los modificadores de acceso, la clase derivada puede heredar todo eso y reutilizar todo ese código. De hecho, esa era la finalidad de la herencia, ¿no es cierto? La reutilización. Pero fíjense, no es solamente la reutilización, es también esto. ¿Sí? Deme un 5, por favor. Deme un 5, voy a buscar un vaso con agua. Deme un 5. Ya, perdón. Sí, entonces, básicamente esa era la idea de la herencia, ¿no es cierto? Reutilización. Y ese es justamente el tema de reutilizar, ¿sí? El comportamiento especializado se puede concentrar en las clases hijas, y eso es lo importante, ¿sí? Si hiciéramos solamente la clase empleado con todo, la clase empleado tendría el método para escribir código, el método para asistir a una reunión, el método que tiene el doctor, por ejemplo, realizar cirugía, no sé, o si es un atributo, lo que sea, el del astronauta. Y fíjense, y la clase empleado prácticamente tendría todos los métodos, a pesar que no son, un mismo empleado no puede hacer todo, ¿no es cierto? Ahí tendríamos un empleado que escribe código, un empleado que reporta estados de proyectos, un empleado que realiza operaciones, un empleado que viaja al espacio, y no tiene sentido que un empleado pueda hacer todo eso. ¿Sí? Entonces, la idea es que la clase base concentre todo el comportamiento general de un empleado, ¿sí? Y las clases hijas concentren el comportamiento especializado. ¿Sí? Por eso hablamos de la clase general, ¿sí? Y la clase es una especialización de la clase padre, porque tienen el comportamiento especializado. Entonces, ¿el programador qué hace? Conoce lenguajes de programación, escribe código, no sé, despliega aplicaciones, ¿sí? ¿Qué hace un director? Tiene el tamaño del equipo que coordina, asiste a reuniones, reporta avance de proyectos, ¿no es cierto? Hace propuestas de algún proyecto. Ese es comportamiento especializado. ¿Sí? Entonces, toda esa cosa que es
particular tiene que irse ¿dónde? A la clase hija, a las clases hijas. Y todo lo que es comportamiento general tiene que irse a la clase padre. ¿Sí? Los atributos y métodos generales se heredan de la clase padre. Ese es el concepto de herencia. No se olviden, aquí depende mucho de los modificadores de acceso. ¿Sí? Lo privado no se hereda. ¿Sí? Pero en general, los atributos y métodos generales se heredan desde la clase padre hacia la clase hija. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, la clase hija, ¿qué es lo que contiene? Toda la parte especializada más la parte general. Entonces, un programador va a hacer todo lo que puede hacer un empleado, más las cosas particulares que hace un programador. Un director va a hacer todas las cosas que hace un empleado, más las cosas particulares que hace un director. ¿Estamos? Esa es la idea de dividirla en esa jerarquía. ¿Sí? Si no, imagínense, es como que en la universidad o en una empresa tengan una persona, un empleado que sea todo, que en la universidad, que dé clases, que asista a clases, que trabaje en la secretaría, que, no sé, realice guardia en la universidad, que haga el trabajo de un portero, no sé, imagínense, ahí ese tipo de empleado no puede existir, ¿no es cierto? Pero sí todos los empleados tienen algo en común, ¿no es cierto? Lo básico, que es el nombre, la dirección, asistir a trabajar. Todos los empleados asisten a trabajar, ¿no es cierto? Realizar un informe, no sé, semestral de su trabajo. Todos los empleados hacen un informe semestral. Pero las actividades particulares ya dependen si es docente, si es secretario, si es administrativo, si es director, y ya tienen cada uno su comportamiento especializado. Pero al final de cuentas todos son empleados. ¿Sí? Lo mismo pasa con cualquier jerarquía, la jerarquía que se les ocurre. Ustedes recuerdan la jerarquía de los wrappers, ¿no es cierto? Había el number, que era la raíz, y luego teníamos las clases especializadas, ¿no es cierto? El number concentra toda la parte genérica de los datos numéricos, y las especializaciones ya tienen cómo construir con entero, cómo construir con valor doble, y ese tipo de cosas que es particular de los tipos de datos enteros o reales, y ya tenemos ciertas variaciones en esos subtipos. ¿Estamos? Eso es básicamente lo que indicamos aquí, ¿sí? También nos permite, otro de los beneficios es que podemos hacer agrupación lógica de clases. Cuando un grupo de clases heredan de una misma clase base, se crea un grupo lógico. Es decir, aquí tenemos un grupo lógico que es empleados, ¿sí? Y cuando hablamos de empleados, hablamos ¿de qué? De astronauta, de doctor, de programador, de director, ¿sí? Si estos no tuviesen una relación, ¿cómo podríamos hablar de empleados? Porque a lo mejor uno tenga nombre, el otro no tiene nombre. El uno tiene dirección, el otro no tiene dirección. Sí, entonces fíjense, no podíamos hablar de empleados porque estarían incompletos. Pero si tenemos esta relación de jerarquía, ¿sí? Podemos hablar de una agrupación lógica, ¿sí? Y podemos hablar de empleados, de figuras geométricas, de números, ¿sí? De productos, de vehículos. Si se fijan, podemos hablar en términos generales. Y cuando uno habla de eso, generalmente hace relación al grupo, ¿cierto? Y el grupo viene dado por quién? Generalmente viene dado por la clase base, ¿sí? Empleados. Podemos tener a nivel de programador también varias subclases, programador junior, programador senior, no sé, programador X. Y también esto tendríamos un subgrupo, el grupo de los programadores, ¿cierto? Podríamos igual dividir el tema de los doctores. Ustedes saben que hay un montón de especialidades y particulares. Y podríamos tener una subgrupo, una subjerarquía, y ya podríamos hablar de doctores. Y tendríamos todas las áreas de doctores, no sé, traumatólogos, pediatras, no sé, N especialidades que tienen los doctores. ¿Sí? Entonces podríamos tener jerarquía grande y hablar de empleados, o podemos tener también subjerarquías. ¿Sí? Lo importante es que con esto nosotros definimos una agrupación lógica. ¿Sí? Esta no es la única forma de definir agrupaciones lógicas, ¿sí? Ustedes cuando vean bases de datos también van a definir algunas agrupaciones lógicas, pero no organizadas por una jerarquía, ¿sí? Sino organizadas por relaciones que tiene esa información. Van a definir también una agrupación lógica. Por ejemplo, hablamos de clientes, ¿qué información maneja clientes? Sería una agrupación lógica. Una agrupación lógica de productos de stock, precios, impuestos,
está relacionado con productos, sería otro tipo de agrupación lógica, pero no es una agrupación tal cual como la definimos de aquí con jerarquías, ¿sí? En este ejemplo particular que estamos revisando, la clase astronauta, doctor, programador y director se agrupan como clases de tipo empleado y hablamos del grupo empleados en general. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es más conceptual, ¿sí? Esto es puramente conceptual, ¿sí? Listo. Ahora, siempre estamos mencionando que las clases hijas heredan lo que tienen las clases padre, ¿sí? Pero ahí hay que tener cuidado, como les he dicho, todas las clases que estamos revisando esta parte. ¿Por qué? Porque lo que se hereda, en realidad no se hereda todo, ¿cierto? Hay cosas que sí se heredan y cosas que no se heredan. Y eso que sí se hereda y no se hereda, ¿de quién depende? Depende de los modificadores de acceso. Sí, denme un ratito porque me están llamando de la dirección.
Perdón, que era de la dirección de carrera, ¿sí? Ya estábamos en el tema de qué se hereda, ¿no es cierto? Entonces, como les estaba diciendo, esto en realidad no es que todo se hereda, ¿no es cierto? Depende de los modificadores de acceso, ¿sí? Hay ciertas cosas que sí se heredan, ciertas cosas que no se heredan, y ciertas cosas que se heredan dependiendo de dónde estemos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, los modificadores de acceso son los que definen qué se hereda y qué no se hereda cuando tenemos ya una jerarquía de clases, ¿sí? Si no tenemos una jerarquía, los modificadores de acceso lo que definen es qué es accesible y qué no es accesible, ¿sí? Pero cuando ya estamos en una jerarquía, aparte de definir qué se accede y qué no se accede, también definen qué se hereda, ¿sí? Entonces, de los 4 modificadores, recuerdan, público, protegido, privado y por defecto, el que menciona aquí por defecto está escrito con rojo y con mayúscula, porque esa palabra no existe como modificador de acceso. No existe la palabra default para modificador de acceso, ¿no es cierto? Entonces, por eso está puesto con rojo, con mayúsculas. No irán a hacer el código cuando quieren un modificador por defecto, escribir default y preguntarme, ¿dónde pongo la palabra default con rojo? No, eso no existe, ¿sí? Está puesto con mayúscula y con rojo porque no existe esa palabra como modificador de acceso. Ya vamos a ver que sí existe, pero con otra finalidad, ¿sí? Entonces, de estos modificadores, una clase solamente puede heredar lo que puede ver, ¿sí? ¿Y qué es lo que puede ver? Lo que puede ver desde afuera es todo lo que no sea privado, ¿sí? Lo que es privado simplemente no es accesible desde afuera, desde ningún sitio, y simplemente lo que es privado no se hereda, ¿sí? Y lo que es, lo que no es privado, ¿sí? Se hereda con algunas restricciones, dependiendo de qué tan restrictivo es el modificador de acceso, ¿no es cierto? Ya saben que el menos restrictivo es el público y el más restrictivo es el privado, ¿cierto? Entonces, lo privado no se hereda y nos queda público, protegido y por defecto. Y aquí hay que ver en base a qué tan restrictivo es, ¿sí? Pues define, ahí en este caso define qué sí se hereda y qué no se podría heredar, ¿sí? Entonces, de estos modificadores, el modificador por defecto, ¿sí? Los atributos y métodos marcados con este modificador, ustedes saben desde dónde se puede acceder, desde la clase derivada, siempre y cuando la clase base y la clase hija residan en el mismo paquete, ¿sí? Si la clase base y la clase hija residen en distinto paquete, no es accesible, ¿no es cierto? El modificador protegido, los atributos y métodos protegidos se pueden hacer desde cualquier clase derivada sin importar el paquete en el cual residen, ¿sí? Pueden estar en distinto paquete siempre y cuando tengamos una jerarquía, ¿no es cierto? Entonces, los métodos protegidos podemos hacer desde las clases derivadas. Y el modificador público, los atributos y métodos públicos son visibles desde cualquier clase derivada. Eso es bastante obvio. El público y el privado es lo más simple, ¿no es cierto? El público se accede donde quiera y el privado no se accede de ningún lado. Y se acabó, no hay más opciones. Los que nos generan dificultad son los intermedios, el por defecto y el protegido, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando tenemos un modificador por defecto, los atributos y métodos por defecto no se heredan, ¿sí? Siempre y cuando las clases estén en distinto paquete. Es decir, si están en el mismo paquete, se heredan. Pero si están en distinto paquete, no se heredan. Sí, las mismas reglas de acceso cuando es por defecto. Privado, los atributos y métodos privados no se heredan por ninguna situación. Y los atributos y métodos públicos, perdón, protegidos, siempre se heredan sin importar en el paquete en el que estemos. Podemos estar en el mismo paquete o en distinto paquete. Básicamente es las mismas reglas de acceso, ¿no es cierto? Esto se accede desde cualquier clase hija, no importa el paquete, por lo tanto, se hereda en cualquier clase hija, no importa el paquete. Esto se accede desde dónde? Desde el mismo paquete. Se hereda por defecto siempre y cuando estemos en el mismo paquete, ¿sí? Y lo público, obviamente, desde cualquier sitio. Entonces, en base a eso, ¿qué no se hereda? Cuando están en el distinto paquete, los privados simplemente no se heredan, ¿sí? Los constructores, aquí hay que tener cuidado. Si bien los constructores es una forma particular de métodos, ¿sí? Donde no tiene tipo de dato de retorno, tiene el mismo nombre que la clase y su finalidad es construir un objeto,
y cuando se invoca no se le invoca con puntos, se le invoca con new, ¿cierto? En este lenguaje. Los constructores, por ningún motivo, se heredan. ¿Sí? Una vez que definimos el constructor se queda en la clase padre y no se hereda por ningún motivo. ¿Por qué no se hereda? Porque no tiene sentido. Si la clase se llama empleado y la clase hija se llama programador, si heredas el constructor de empleado, abajo también se va a llamar empleado. Y para que sea constructor, debe llamarse programador, porque esa es la regla, ¿no es cierto? Entonces no tiene sentido. Ojo, el hecho de que no se hereden no significa que no se pueden acceder. ¿Sí? Recuerden, el constructor de la clase padre lo accedemos con super, ¿no es cierto? Y los parámetros y accedemos al constructor de la clase padre. Pero obviamente lo podemos acceder siempre y cuando se cumpla con los modificadores de acceso, ¿no es cierto? Si el constructor del padre es privado, no puede hacer nada. Si el constructor del padre es por defecto, lo puede acceder siempre y cuando la clase hija esté en el mismo paquete. Si el constructor es protegido, no importa, lo podría acceder sin problema. Si el constructor es público, obviamente eso es el caso más general. ¿Sí? Las clases derivadas pueden llamar e invocar a un constructor de la clase, ¿sí? Siempre y cuando el modificador de acceso lo permita, ¿sí? Y para invocarlo utilizamos la palabra super, que ya revisamos hace algún tiempo cuando revisamos métodos. ¿Estamos? Entonces, ojo, los constructores no se heredan. ¿Sí? Una por el nombre, y es bastante obvio. Yo no puedo utilizar un constructor de empleado para construir una instancia de programador, ¿o sí? No tiene sentido. ¿Sí? Yo no puedo utilizar una instancia de persona, un constructor de persona para construir una instancia de doctor. ¿Por qué? Porque el constructor de persona va a trabajar con información genérica y va a hacer falta muchos atributos de la clase especializada. Entonces, difícilmente vamos a poder construir directamente. Lo que sí podemos es invocar. ¿Sí? Y estas reglas ya las vimos cuando revisamos métodos y constructores, básicamente. ¿Estamos? Estas reglas igual se aplican en muchos lenguajes de programación, ¿sí? Porque básicamente en todos los lenguajes orientados a objetos tenemos los modificadores de acceso público, privado y protegido, ¿sí? El modificador por defecto es un poco especial, ese no existe en algunos lenguajes, ¿sí? Simplemente cuando omitimos es todo público o cuando omitimos es todo privado, pero no existe el modificador por defecto, así que ese es el único que nos genera inconveniente. Pero todos los modificadores de acceso tradicionales existen. Entonces, estas mismas reglas se aplicarían en otros lenguajes. Si ustedes hacen una jerarquía de clases, por ejemplo, en .NET, ¿sí? Van a ver que se aplican las mismas reglas. ¿Sí? Lo público se hereda, lo privado no se hereda, y lo que es protegido se hereda, ¿no es cierto? Lo público se accede de cualquier sitio, lo privado no se accede, y lo protegido se accede siempre y cuando sea una subclase. ¿Sí? Entonces, básicamente juegan las mismas reglas. ¿Sí? Si nos olvidamos del modificador, del modificador de acceso que es por defecto. ¿Estamos? Vamos a aquí. ¿Sí? Ahora, la clase derivada, o la clase más especializada, la clase hija, que como la denominamos, ¿sí? La idea es que pueda definir atributos particulares, ¿no es cierto? Como programador, los lenguajes de programación, ¿sí? O como, no sé, director, el tamaño del equipo que dirige, que gestiona, ¿sí? Y también puede definir métodos adicionales, ¿sí? Entonces, con esa idea, una clase derivada puede definir sus propios constructores. De hecho, necesita, ¿no es cierto? Y juegan las mismas reglas. ¿Qué pasa si la clase derivada, la clase programador, no define un constructor? ¿Esa clase tiene o no tiene constructor? Tendría un implícito. Tenía el constructor implícito, el constructor por defecto, ¿sí? Así que o define su propio constructor o el compilador le asigna un constructor, ¿sí? Entonces puede definir sus propios constructores, los que necesitamos. Ya saben las reglas, que si definimos un constructor, un constructor definido por el usuario, ocultamos el constructor implícito y hay que tener cuidado con la invocación hacia arriba, ¿no es cierto?, los constructores de la clase padre, porque siempre se llamaba al super sin parámetros y hay que tener un poco de cuidado con eso. Una clase derivada puede definir sus propios atributos y métodos, ¿sí? Tanto estáticos y de instancia, o de clase y de instancia.
¿Sí? Y aquí es donde vienen un poco los problemas. ¿Por qué? Porque al tener libertad a la clase hija de definir sus propios atributos y sus propios métodos, ¿qué impide que yo ponga un método con el mismo nombre que el que está en la clase padre? ¿Qué impide que yo ponga un atributo con el mismo nombre que un atributo de la clase padre? Sí, es completamente válido. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Porque esto nos va a generar mucha consecuencia, y de hecho una de las consecuencias que nos interesa saber el tema del polimorfismo es justamente cuando la clase hija define un método con el mismo nombre que un método que en la clase padre. Pero no solo eso, no solamente el mismo nombre, sino también los mismos parámetros. ¿Sí? Porque sí, alguien quería preguntar. En ese caso estaría sobreescribiendo el método. Eso es lo que define la sobreescritura. Ah, ya. ¿Sí? Si no tenemos una jerarquía, el concepto de sobreescritura no existe. ¿Por qué? Porque tenemos una sola clase aislada, y si ponemos en la misma clase dos métodos con el mismo nombre y los mismos parámetros, ¿qué va a pasar? Eso es un error de compilación. O si dentro de la misma clase ponemos dos atributos con el mismo nombre, ¿qué va a pasar? Es un error de compilación, ¿cierto? Pero cuando ya pasamos a una jerarquía, ya tenemos dos niveles, ¿no es cierto? Y las dos clases están relacionadas. Y la clase hija hereda lo de la clase padre. Pero la idea de la clase hija es que pueda definir esto. Si no puede definir esto, la clase hija nunca va a ser una especialización de la clase padre. Entonces debería poder definir atributos adicionales y métodos adicionales, ¿sí? Pero eso implica que yo podría poner métodos con el mismo nombre que la clase padre. Métodos con el mismo nombre que la clase padre. Atributos con el mismo nombre que la clase padre. ¿Sí? Y las cosas se complican. Si la jerarquía tiene 3 niveles, en el nivel más bajo, en el tercero, yo podría definir un método con el mismo nombre que está definido en el primer nivel. Es decir, tener un método en la clase persona que se llame caminar y tener un método en la clase programador que se llame caminar. Al final de cuentas, un programador es un empleado y un empleado es una persona. ¿Sí? Entonces, cuando en la clase hija definimos el mismo método con los mismos parámetros y mismo tipo de dato de retorno, eso se denomina una sobreescritura. ¿Sí? Pero también podemos definir atributos con el mismo nombre en la clase hija. En este caso, lo que nosotros tenemos es acceso a la variable de la clase hija, no de la clase padre. Si estamos claros, déjenme abrirles el editor que estaba por aquí. Sí, ¿Sí? una pregunta. O sea, si tenemos una clase padre y después tiene una clase hija y en la clase hija se sobrescribe y esa clase hija tiene otra clase hija y entonces invoca el super del método que estaba sobrescrito, entonces va a coger al método que le quede más cerca en la jerarquía, ¿no? Sí, hacia arriba, al que quede más cerca. Ah, ya. Sí, va a empezar a buscar hacia arriba y el primero que encuentre. Y lo mismo ¿Sí? con las variables. ¿Perdón? Lo mismo con las variables. Lo mismo con las variables. A ver, déjenme ponerles aquí. Y esto es ejemplo, jerarquías. Es el main. No importa. Public. Static void main. String args. Más. ¿Sí? Fíjense, eso es lo que les estoy diciendo. Tenemos la clase empleado, ¿no es cierto? Olvidemos los vectores de acceso. Tenemos la clase, programador. La clase empleado, ¿qué tenían? Tenía string nombre, bueno, en inglés, depende en español, no importa, string dirección, string, no, era float experiencia, ¿sí? Y cualquier otra cosa. Y la clase programador extiende de la clase empleado. La clase programador tenía un string
lenguajes de programación que conoce, ¿no es cierto? Entonces, aquí podríamos tener un método, por ejemplo, trabajar. Voy a inventarme cualquier cosa. Trabajar. Sí, y aquí voy a poner systemout.println empleado trabajar. Y diciendo de esto, la clase programador, al final la idea es poder tener también atributos, porque si esto yo no puedo tener, ¿qué pasa? El programador es prácticamente un empleado, ¿no es cierto? No tiene nada adicional que lo distinga. ¿Sí? La idea es que el programador tenga cosas particulares, especializadas de un programador, de un cargo programador. Entonces, debería ser capaz de definir qué cosa. Atributos, ¿cierto? Pero no solo atributos, un programador también va a tener acciones distintas a las acciones que tiene un empleado. Por ejemplo, programar. ¿Esto no hace cualquier empleado o sí? No, solamente los programadores escriben código, entonces es una acción particular del programador. Pero nada impide que yo aquí pueda hacer esto. Es un método, ¿no es cierto? Yo puedo definir métodos. Y nada impide que yo aquí pueda hacer nombre. ¿Sí? Pero esto que está aquí está repetido en la clase padre. ¿Sí? Si yo en trabajar, por ejemplo, hago systemout.printf, ya saben el printf para qué era, para imprimir con formato, pongo programador trabajando, programador tanto por ciento, trabajando, pongo aquí el nombre. ¿Cuál nombre va a utilizar? ¿El que está en programador o el que está en empleado? El que está en programador. Recuerden que esto era una abreviación de escribir esto, ¿no es cierto? Solo que cuando no había ambigüedad, podíamos quitar el this, ¿no es cierto? El this lo utilizábamos cuando había ambigüedad o si queríamos ser muy explícitos, ¿sí? Si hago aquí programador, aquí voy a hacer nombre igual a ABC, y aquí nombre igual a XYZ, yo creo una instancia de programador, P igual a new programador, p.trabajar, olvidémonos incluso de este trabajar aquí, voy a comentar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a imprimir? X y Z, que es la variable que está aquí. ¿Sí? Recuerden, este name era justamente el this. ¿Cierto? Si yo quiero ser explícito, también podría hacer esto o no puedo hacer eso. Ese sería el nombre, pero que viene ¿de dónde? Que viene de herencia de la clase padre. Por eso utilizamos super. Este nombre, ¿dónde está? Está en la clase padre. ¿Sí? Pero si yo elimino esto, está o utiliza lo que está en la clase hija. ¿Sí? Ahora fíjese en esto. Systemout.println p.nombre. Aquí, ¿cuál nombre es? De la clase padre, empleado. Vale. Es del programador. ¿Sí? Ahora fíjense en esto. Es de empleado. ¿Sí? Por eso les digo, las cosas se complican cuando tenemos una jerarquía. ¿Sí? Si nosotros hacemos... A ver, primero esto, ¿por qué es posible hacer eso? Porque un programador es un empleado. Y donde aparece empleado yo puedo pasar una instancia de programador. Es completamente válido. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer esto o puedo hacer esto. Fíjense, si yo hago programador P igual a new programador e imprimo p.nombre, me va a imprimir X, Y, Z. Pero si yo hago empleado igual a new programador, me va a imprimir
ABC. ¿Por qué? Porque las variables de instancia, como está el nombre, ¿sí?, se asocian al tipo de dato en tiempo de compilación. ¿Sí? Olvidémonos de la ejecución. Cuando yo compilo, ¿de qué tipo es P? Es empleado. Empleado. Entonces, este nombre corresponde a la variable nombre de empleado, porque estas variables de instancia se asocian en compilación. ¿Estamos? Ahora fíjense en esto. Printf, empleado tantos por ciento S, trabajando. Y nombre. Ahora fíjense en esto. Esto está claro. Ahora fíjense en esto. Programador. Vamos a hacer p.trabajar. ¿Qué va a imprimir? Voy a crear este programar de aquí. Si lo ejecutamos, Los programador programadores X, Y, Z trabajando. Pero ahora si yo hago empleado, ¿qué va a imprimir? de ABC. Lo que contiene empleado. ABC. No, programador Ah, X, Y, Z trabajando. Lo contrario a las variables de instancia. No se comporta como las variables de instancia. Los métodos como esto, ¿sí?, no se asocian en compilación. Se asocian cuando está corriendo. Y cuando el programa está corriendo, ¿de qué tipo es P? empleado. No, es programador. Oh, shit. La variable es de tipo empleado, pero la instancia cuando esté ejecutándose, ¿de qué tipo es? Ah, programador. Es programador. Entonces, ¿qué método va a invocar? El trabajar de programador. Sí, las variables de instancia y los métodos cuando se repiten se comportan de forma distinta. ¿Sí? Los atributos se asocian en compilación. ¿De qué tipo es P? Es empleado. Entonces, este nombre corresponde a empleado. Por eso imprime ABC. El método no. Este es un método. Entonces, la asociación es en compilación. Lo que va a preguntar es, ¿qué tipo de instancia tiene P cuando va a ejecutarse? Tiene una instancia de tipo programador. Entonces, este trabajar es de programador. ¿Estamos? Entonces, las variables de instancia se comportan de una forma y los métodos se comportan de otra forma. Ojo, siempre y cuando se sobrescriba. Si estamos claros, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ah, entonces si no estuviera sobrescrito y si tratara de invocar trabajar en este caso no se podría, ¿no? No, Porque... sí, pues, si no está sobrescrito, lo hereda. Ah, bueno, ok. Pero ahí sí va a invocar a trabajar, va a venir a trabajar, aquí no tiene, va a buscar en la clase padre, por herencia, tiene, va a venir acá, va a utilizar nombre, pero recuerden, este nombre es this, y ese this corresponde a empleado, y por eso imprime ABC. El this siempre es en donde está, ¿no es cierto? El super es la clase padre inmediatamente superior. Entonces, cuando no le sobrescribo, ¿sí? Esto que les acabo de indicar es lo que se conoce, no sé si está aquí, déjenme ver, no. No, no está aquí. No sé si está después, bueno, con todo les indico. Esto que les acabo de indicar aquí en el editor, esto es lo que se conoce como binding. ¿Sí? La traducción sería, no sé si es asociación o asociar. ¿Sí? Y de lo que les acabo de decir, hay dos tipos de binding, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los dos tipos? Estático, que es en tiempo de compilación, los atributos, ¿sí? Y dinámico,
que es en tiempo de ejecución. ¿Cuál es el dinámico? Los métodos. ¿Sí? Un binding estático es los atributos. Cuando compila, define de qué clase va a llamar el atributo. En cambio, los métodos es un binding dinámico cuando se ejecuta, ¿sí? Y justamente la sobreescritura de métodos funciona. ¿Por qué? Porque tenemos un binding dinámico. Si no tuviésemos eso, la sobreescritura no sirve. ¿Por qué? Fíjense aquí. ¿Qué me dijeron que iba a imprimir? Trabajador, empleado, ABC trabajando. Porque si fuera en tiempo de compilación, ¿de qué tipo es la variable P? Empleado. Pues este trabajar sería de empleado. E imprimiría empleado ABC trabajando. ¿Sí? Y la idea de sobreescribir, ¿cuál es? Que se elimine el método de la clase padre, prácticamente que desaparezca este método. Esa era la idea de sobreescribir, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos una asociación dinámica en tiempo de ejecución, esto no funcionaría. ¿Sí? Las variables de instancia se asocian, se hace el binding en tiempo de compilación, es estático, y los métodos se asocian, se hace el binding de forma dinámica y eso implica en tiempo de ejecución. ¿Sí? Eso hay que estar súper claro, porque eso es prácticamente la base del polimorfismo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora hay otra cosa. Le voy a comentar de source. ¿Dónde está source? Comments. Sí, voy a quitarle el programador. Vamos a quedarnos solamente con empleado. Yo tengo aquí trabajar y tengo trabajar string nombre. ¿Sí? Y puedo tener un trabajar int tiempo. Empleado tanto, trabajando tantas horas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Esto cómo se llamaba? Sobrecarga. Sobrecarga. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si yo hago esto? Este método trabajar se asociará o tendrá un binding dinámico o estático. Un método, así que dinámico. Ahí vienen los problemas, pues, les dije, ahí vienen los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué me dio error? Es de algún formato, aquí me falta tanto por ciento de, ¿sí? No se olviden, espérense, aquí me falta las N's. No me sale todo en una sola fila que no se ve tan bien. ¿Sí? Estos métodos que están aquí, que están sobrecargados, ¿sí? El binding es estático. No es dinámico. Porque están ¿Sí? sobrecargados. Porque O están sobrecargados. De hecho, la sobrecarga es un polimorfismo estático. Porque el binding es estático. Y la sobreescritura es un polimorfismo dinámico porque el binding es dinámico. ¿Sí? Fíjense, si yo tengo solamente esta clase, yo no necesito esperar a que se ejecute para saber de qué tipo de instancia tiene P o sí. No, no tiene sentido porque solo va a tener un tipo, va a ser empleado. No tengo que diferenciarlo de nada. ¿Sí? Los problemas surgen cuando tenemos una clase hija. Ups. Cuando tenemos una clase hija y la clase hija pone un método con el mismo nombre de la clase padre. ¿Por qué? Porque ahí, ¿de cuántas formas puedo crear este empleado? Puedo crear de dos formas. Empleado, como un empleado en sí, o como un programador.
Aquí sí el método trabajar, ¿de quién es? De programador, ¿Sí? en este caso. Y ojo, aquí nosotros, programador, aquí nosotros estamos siendo muy explícitos. Sí, muy, sabemos que es programador, pero fíjense en este ejemplo. Static void, invitar, empleado. O no invitar, chequear. Empleado punto trabajar. Dígame, esta instancia ¿de qué tipo es? Como no especifica la... Uy, a ver, sería No solo de sabemos, empleado. no sabemos. Ah, No sabemos por qué. Porque un programador es un empleado. ¿Sí? Y incluso puede hacer esto. ¿De qué tipo es la instancia E? Podremos saber en compilación. No, el tipo vamos a saber cuando se esté ejecutando y cuando alguien invoque a este método de chequear empleado. Ahí vamos a saber la instancia exactamente de qué tipo es. ¿Sí? Pero si yo tengo esto, yo sé en tiempo de compilación. ¿Sí? O esto, fíjense, ¿qué pasa si yo tengo esto? Trabajar, dice trabajar. Vamos a ponerle aquí int horas, int minutos. ¿Sí? Este trabajar lo podemos asociar en compilación o en ejecución. Lo podemos asociar en compilación. ¿Por qué? Porque todos los métodos son distintos. Trabajar con dos parámetros, trabajar con un parámetro entero, trabajar con un parámetro con string, trabajar sin parámetros. Este método trabajar no hay opción. ¿Corresponde a cuál? Corresponde a este. ¿O tenemos otra alternativa? No. Entonces, cuando es sobrecarga, ¿sí? El binding lo podemos hacer estático, porque no hay opción donde perdernos. Pero cuando le sobreescribe la clase, ahí es cuando vienen los problemas. Y no puede ser estático, tiene que ser dinámico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esto le sobreescribe como teníamos, en este punto no sabemos de este trabajar de quién es. Porque puede ser el de empleado o puede ser del programador, que también es un empleado. ¿Sí? Y peor, puede ser de un director que también es un empleado. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando alguien invoque este método y le pase un parámetro, pero ahorita no podemos saberlo. ¿O sí lo podemos saber? No. Entonces, ahí la asociación tiene que ser dinámica. No hay opción. ¿Sí? Si solo tuviésemos la asociación estática, estamos re mal. ¿Por qué? Porque este método nunca se va a invocar. Se va a invocar siempre el del padre. ¿Sí? Y esa no es la idea. La idea de sobreescribir es poder eliminar el comportamiento del padre y poder poner nuestro propio comportamiento. ¿Sí? Entonces, no se olviden. Los atributos, el binding es estático y los métodos sobrescritos, solo los métodos sobrescritos, el binding es dinámico. ¿Sí? La sobrecarga de métodos, no importa si estamos en la misma jerarquía o aquí, int A, int B, esto sigue siendo sobrecarga a nivel de programador, ¿no es cierto? Porque va a heredar y va a tener 4 copias, pero las 4 están sobrecargadas. ¿Sí? Por herencia va a tener estas 3, más la que definió, pero las 4 en realidad están sobrecargadas, no hay ninguna sobreescritura. Entonces, cuando es sobrecarga, el binding también es estático. No tiene sentido. ¿Sí? Esta asociación estática o dinámica tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja? Que podemos cambiar el comportamiento en tiempo de ejecución. No estamos atados a un método particular y podemos cambiarlo como se nos ocurra.
¿Cuál es el problema? El problema es que dejamos cierto trabajo a la ejecución. Va a tomar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque el runtime tiene que decidir, tiene que checar, ¿de qué tipo es? Ah, es de tipo programador. Busquemos aquí, entonces el método que tengo que invocar es el trabajar, pero de programador, no de empleado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ese trabajo tiene que hacerlo en ejecución. ¿Sí? Este concepto del binding dinámico, que es básicamente la sobreescritura, ¿sí? Igual está presente en todos los lenguajes de programación. Y esto viene de un concepto que se denomina un método virtual. ¿Sí? En muchos lenguajes de programación, estos métodos, bueno, aquí no, aquí todos son virtuales, ese es el problema, entonces no hace falta hacer diferencia. Pero en algunos lenguajes de programación tenemos el concepto de un método virtual como modificador de comportamiento. ¿Sí? Y un método virtual, por definición, es un método que puede ser sobrescrito. Por ejemplo, si trabajamos en C++, no podemos sobreescribir a cualquier método. Tenemos que hacerlo virtual. El tema es que en este lenguaje todos los métodos son virtuales. Entonces, todos los métodos son susceptibles de sobreescribirlos. ¿Sí? Y ahí el concepto de método virtual puro. Un método virtual puro es un método en este lenguaje que se conoce como método abstracto, que no tiene implementación. Solo que en los lenguajes tradicionales el método virtual puro es algo igual a 0. Eso sería un método virtual puro en C++, por ejemplo. ¿Sí? El tema es que aquí todos los métodos son virtuales, por lo tanto no hace falta un modificador, porque al final de cuentas todos son virtuales. Y para definir un método virtual puro utilizamos el abstract. Entonces, solamente los métodos virtuales son los que pueden sobreescribirse. En este lenguaje particular, como todo es virtual, ¿qué pasa? Todos los métodos son susceptibles de ser sobrescritos. ¿Sí? El tema de esto es que es más técnico. Cuando los métodos son susceptibles de ser escritos, las clases, cuando se implementa el bytecode y el binario, deben tener una tabla de métodos virtuales. Un BTM, Virtual Table Method. Es un vector, un arreglo, donde tiene punteros a los métodos a invocar, y así sabe cuándo es virtual y cuándo no es virtual. ¿Sí? Y mientras más niveles hay en la jerarquía y más sobreescrituras tengamos, el tiempo va a ser mayor, porque tiene que buscar en muchas tablas. Es básicamente la penalización que se tiene de utilizar métodos virtuales en tiempo de ejecución. ¿Estamos? Bueno, en resumen, lo importante es, no se olviden, atributos, el binding es estático, métodos sobrescritos, el binding es dinámico. Cualquier método que no sea sobrescrito, el binding es estático. ¿Sí? De ahí vienen los dos polimorfismos. Polimorfismo en tiempo de compilación o polimorfismo estático es la sobrecarga, porque el binding de los métodos no sobrescritos es estático, y el polimorfismo en tiempo de ejecución es el polimorfismo dinámico con métodos sobrescritos. Sí, esa es la diferencia fundamental de la sobrecarga y de la sobreescritura. La sobrecarga es binding estático y la sobreescritura es binding dinámico. ¿Estamos? Sí, esto tiene que estar clarísimo porque todo lo que vamos a ver en las clases siguientes tiene que ver con binding dinámico. Es decir, en tiempo de ejecución. Sí, ¿estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Entonces el estático es para las variables y los métodos Que no se sobrecargados. sobrescribe. Que no se sobrescriben. Sí. Y, Cualquier método tradicional que no se sobrescribe es un binding estático. Porque no hace falta de qué diferenciarlo en compilación. entonces dinámico solo para métodos sobrescritos. Sobrescritos. Mm. Si no tuviésemos el binding dinámico, los métodos sobrescritos no funcionan. Vale. Sería imposible. Porque en compilación ya quedaría marcado que es empleado. ¿Cierto? E imprimiría empleado ABC trabajando. Y por más que tengamos cualquier instancia y sobrescribamos el método, no va a servir. ¿Por qué? Porque en compilación ya quedó marcado qué método utilizar. Pero eso tiene que ser dinámico cuando se ejecuta. ¿Sí? Imagínense, yo hago este programa. ¿Sí?
Y tengo este método que se llama chequear empleado, que haga algo sumamente sofisticado, llamen invitar, lo que sea. Yo este programa le hago un jar y les distribuyo a ustedes, ¿sí? Para que ustedes utilicen este programa. Es una librería que hice y tiene una funcionalidad muy útil para trabajar con empleados, ¿sí? Y le hice un jar para que ustedes puedan reutilizar en sus programas, ¿sí? Entonces, ustedes van a trabajar, pero ustedes dicen, ¿saben qué? En mi empresa, sí, yo tengo empleados, tengo programadores, pero también tengo secretarias, también tengo conserjes, ¿sí? También tengo, no sé, auditores, ¿sí? También tengo ayudantes de laboratorio, también tengo jefes de laboratorio. Entonces, es imposible que yo que hice la librería pueda saber todos los tipos de empleados que ustedes van a tener en sus empresas, o yo puedo saber de antemano. ¿Sí? Yo podría saber de antemano cuáles son todos los posibles empleados que van a tener. Es imposible, yo nunca voy a saber. ¿Sí? Es más, si esta librería es tan buena, pero tan buena que la van a utilizar en otros países, va a haber cargos que ni siquiera se nos ocurren. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo que escribí la librería puedo saber todos los posibles tipos de empleados que voy a tener aquí para saber a qué método invocar? ¿Podría saber o no podría saber? No, porque a lo mejor a ustedes se les ocurre el empleado auditor. Yo aquí no lo consideré. Entonces, si esto fuera asociado de forma estática, este método solamente serviría para empleados. Y no serviría ni para auditores, ni para programadores, ni para secretarias, ni para conserjes, ni para ayudantes de laboratorio, para nada más. Es decir, la librería sería inútil porque solo va a trabajar con empleado. Y en mi empresa yo tengo tipos de empleados muy especializados. ¿Estamos? Fíjense en este ejemplo que todo el mundo utilizamos. Yo tengo un empleado, igual a new, empleado, y hago system out.println. Ustedes van a decir, ¿cómo el println sabía que yo iba a recibir un empleado? ¿Sí? Yo puedo crear un programador, igual a new, programador, tengo println p. ¿Cómo el println sabía que yo iba a hacer una clase de programador? En realidad no sabe. ¿Qué es lo que espera? Un objeto. ¿Sí? Y un empleado es o no es un objeto. ¿Sí? Un programador es o no es un objeto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace este print cuando recibe un objeto? Lo que imprime, ¿sí? Es básicamente el toString de la clase. Es decir, si yo vengo a la clase empleado y sobrescribo, string no es público. Return es string format. Es más, aquí sin este. Ahora si vengo al programador y le sobrescribo, el programador tanto por ciento trabajando, fíjese. ¿Sí? Si fuera en tiempo de compilación, lo que utilizaría este println sería el toString del object. ¿Y qué es el toString del object? Imprime el nombre de la clase, arroba un número, ¿no es cierto? Un hashcode. No nos serviría. Es inútil. ¿Por qué? Porque mi programa nunca va a trabajar solo con object, va a trabajar con string builder, con string buffer, con persona, con empleado, con programador, con figura geométrica, con integer, con float. Y si esto quedase marcado en tiempo de compilación, estamos complicadísimos, no nos sirve. Porque prácticamente imprimiría, voy a quitar este de programador, imprimiría siempre algo así. Ups.
El toString es el del método de la clase empleado. Fíjese, así imprimiría. Y eso no nos es útil, o sí es útil. No, si fuera en compilación, el método print del system out sería inservible. Es lo mismo. El método print recibe un object. El método checker empleado recibe un empleado. Pero no estamos pasando un object, estamos pasando un empleado y un programador. Aquí podemos pasar un programador o un doctor. Eso es lo que estamos haciendo referencia. ¿Sí? ¿Estamos? Ajá, sí. Ya, no se olviden de esta parte que es muy, muy, muy importante. ¿Sí? Sobre escritura, sobrecarga, ¿sí? Y el tema de los atributos con el mismo nombre en distinta jerarquía. En realidad, el atributo de la clase hija, en cierto modo, oculta el atributo de la clase padre. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Ahora, volviendo al mismo ejemplo de empleado y de trabajar y de programador y de director, ¿sí? Entonces, vamos, aquí en el código voy a quitar todo esto. Sí, esto teníamos. Voy a quitar esto, ya sabemos los atributos repetidos en tiempo de compilación. Voy a quitar todo esto. Fíjense, ¿qué puede hacer un programador? Un programador, en términos generales, trabaja. ¿Sí? Un director, en términos generales, trabaja. Es un empleado y tiene que trabajar. Un doctor, en términos generales, ¿qué hace? Trabaja. ¿Cierto? Es decir, si todas las clases de esta jerarquía trabajan, ¿en dónde debería estar ese método? ¿En cada clase particular o en la clase padre, en la base? La clase padre. Debería estar en La clase la clase padre. base. Esa es la idea, ¿no es cierto? Que esté en la clase empleado. Entonces yo podría venir acá y poner aquí, voy a trabajar. ¿Sí? Ahora, olvidémonos de las clases hijas y centrémonos en la clase padre. ¿Cómo trabaja un empleado? ¿Podemos o no podemos definir? No, porque va a depender de quién. Va a depender de si es un programador o un doctor, ¿sí? O un director o una secretaria, porque todos trabajan, pero la forma en la que trabajan es distinta. ¿No es cierto? Pero en términos generales, un empleado trabaja. ¿Sí? Por herencia, programador también va a trabajar. ¿No es cierto? Porque esto va a heredarse. Un director por herencia va a trabajar. ¿Sí? El punto clave es aquí que yo no sé cómo definir este método de trabajar aquí en empleado. ¿Cómo trabaja el programador? Escribiendo código, escribiendo programas. ¿Cómo trabaja el director? Asistiendo a reuniones, presentando proyectos. Si se fijan, la acción es la misma, pero cómo lo hacen es distinto. ¿Cómo trabaja un doctor? Un doctor no escribe código, ¿o sí? No escribe programas. Sí, un doctor no creo que presente proyectos, a menos sea administrativo, ¿no es cierto? Realiza operaciones, atiende, no sé, personas. Sí, ese es el trabajo de un doctor. Entonces, fíjense, yo no podría definir este método o sí podría definirlo. No, sería imposible. No tiene sentido. Aquí tendría que hacer, si es programador, trabaja tal forma. Si es tal cosa, tal cosa, si es tal cosa. Pero si, volvemos al punto, si yo les doy esta librería y a ustedes se les ocurre el día de mañana un empleado, no sé qué trabajos hay en otros países que ni siquiera existe aquí, no podemos considerar todos los posibles casos ahí, o sí, es imposible. Entonces, esta clase programador, perdón, esta clase empleado, sí, la podemos tratar de una forma especial, ¿sí? Y eso es justamente el tema que está aquí al final, que es el tema de las clases concretas y las clases abstractas, ¿sí?
Una clase abstracta agrupa los atributos y métodos comunes de las clases derivadas, ¿sí? Pero de la cual no podemos definir en forma precisa las acciones que realiza. ¿Cómo realiza? Por ejemplo, el empleado tiene una acción trabajar. ¿Cómo trabaja? ¿Podemos definirlo o no lo podemos definir? No. Depende de ¿No? las clases hijas. ¿Perdón? Depende de las clases hijas. Va a depender de las clases hijas, pero en la clase empleado no. No, sino de las clases Entonces, hijas. la clase empleado es candidata a que sea abstracta. ¿Por qué? Porque va a modelar un comportamiento genérico, pero no sabemos cómo lo va a hacer. Va a trabajar, sí, pero ¿cómo? No tenemos idea. Sí, entonces una clase abstracta es una clase que agrupa atributos y métodos, como esta clase que está aquí, ¿sí? Comunes a las clases hijas. Pero la condición es que evite o que no podamos crear instancias de esa clase. ¿Por qué no deberíamos poder crear instancias? Porque si yo hago esto, ¿qué voy a hacer? No va a hacer nada. No va a hacer nada, no tiene sentido, porque yo no sé cómo trabaja un empleado. Entonces, yo debería restringir esta clase. ¿De qué forma? Debería restringir de tal forma que yo no pueda crear instancias. ¿Por qué? Porque las instancias son inservibles. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve esa clase que no pueda crear instancias? Justamente para modelar el comportamiento genérico de un grupo de clases. ¿Sí? Y ahora, más inconvenientes. Está bien, empleado le voy a poner trabajar. Yo no sé cómo trabaja, le voy a dejar vacío. Voy a decir que todas las clases hijas que extiendan de empleado deben sobreescribir el método trabajar. Yo, como buen programador, vine, hice la clase de programador, no leí la documentación y me olvidé de sobreescribir el método trabajar. ¿Qué va a pasar? Si yo vengo aquí y creo un programador, llamo a trabajar, ¿qué va a imprimir? Nada. Es el método trabajar de empleado, que por herencia llegó a programador. Entonces, yo tendría dos condiciones para esta clase que está aquí. ¿Cuál? La primera, que no pueda crear instancias. Es decir, que yo no pueda hacer esto. Esto no debería poder hacer. ¿Por qué? Porque esa instancia no tiene sentido, no sé cómo trabaja. ¿Y cuál es la segunda condición? Que si yo creo una clase hija, por ejemplo, programador, le obligue a esa clase a sobreescribir este método. Porque si yo no lo obligo, ¿qué va a pasar con la clase programador? O con la clase doctor, o con la clase astronauta, o con la clase secretaria. Que como yo no le obligo, no pasa nada. No va a sobreescribirle. Lo que pasa con ustedes, o pasó con ustedes del semestre anterior, como no era obligación venir a clases, ¿qué hacían? No venían. Nada. Nada. Como no les contaba la asistencia, ¿qué pasó? ¿Venían o no venían? No venían, les daba lo mismo. Pero si ya es obligación asistir a clases, ¿qué pasa? Todos asisten a clases. ¿Y qué pasa si no asisten a clases? Pierden el semestre. Lo mismo es aquí. Si yo no le obligo a la clase hija a sobreescribir, ¿qué va a pasar? No lo voy a sobreescribir y me voy a olvidar. ¿Y qué va a pasar? Nada. Sí, obviamente no va a ser la funcionalidad que espero, pero no va a pasar nada. Entonces, de cierta forma, yo tengo que obligarle a esta clase programador a que sobreescriba el método trabajar. ¿Sí? No me interesa que les sobrecargue. ¿Por qué no me interesa que les sobrecargue? Porque la sobrecarga es binding estático. Y si yo invoco al trabajar, como está sobrecargado, va a ser de empleado y no va a servir de nada. ¿Cierto? No me interesa que tenga otro nombre, porque es un método así. Me interesa que le sobrescriba. ¿Estamos? Entonces, estas clases que tienen este comportamiento como empleado, una clase abstracta que agrupa atributos y métodos comunes de las clases derivadas, y que previenen que se puedan crear instancias, además tiene que obligar a las clases hijas, ¿sí?, a que sobrescriban el método que necesita.
¿Por qué? La clase programador sigue siendo inservible si no sobrescribe el trabajar o si es útil la clase programador. No. No, sigue siendo inútil. Si no le sobrescribe el método y pone systemout.printf trabajando tanto por ciento S. Programador trabajando. Programador tanto por ciento S trabajando. Si no hace esto, la clase programador sigue siendo inútil. No me sirve, ¿sí? Entonces, esas clases que modelan ese comportamiento genérico y que no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Y que queremos evitar que se creen instancias porque son inservibles y que queremos obligar a las clases de hijas que sobrescriban el método, es lo que se conoce como una clase abstracta. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, clase concreta es una clase que no es abstracta. Lo contrario, ¿no es cierto? Vamos a poder crear instancias, ¿sí? Y va a tener todos sus métodos implementados y con una implementación concreta y correcta. ¿Estamos? Entonces, en esta jerarquía que nosotros definimos, ¿sí? Fíjese, en la clase empleado, la clase programador y la clase manager, ¿sí? ¿Cómo definimos o cómo marcamos para que una clase sea abstracta? Sí, ya sabemos de dónde viene el requerimiento, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje lo que proporciona, ¿qué es? El modificador abstract. ¿Qué es lo que hace eso? Impide que nosotros podamos tener instancias. ¿Por qué? Porque es lo que estamos repitiendo todo este tiempo. La instancia es inútil porque no tiene una implementación concreta del método trabajar. Entonces, si le ponemos el modificador abstract, ¿qué es lo que hace? Impide que podamos crear instancias. Ahora, si no podemos crear instancias, ¿de qué nos sirve? ¿Es útil o no es útil si no podemos crear instancias? No sirve para las demás clases hijas. Exacto, es que, ojo, un programador es un empleado. Si yo no puedo crear instancias de empleado, pero sí puedo crear instancias de programador. Y un programador es un empleado. El método chequear empleado, fíjense, recibe un empleado que no puede ser instanciado, pero puede invocar al método trabajar. Recuerden, un método que funciona con la clase base va a funcionar con la clase hija. Entonces yo puedo aquí simplemente llamar a chequear empleado y pasarle EE, que es de tipo, la instancia es de tipo programador. Es más, este método trabajar, ¿cuándo se va a asociar? ¿En compilación o en ejecución? En ejecución, porque Como está sobrescrito, está en ejecución y va a llamar al método de programador, que sí tiene implementación válida. Fíjese en lo útil. Yo restringo y no puedo crear instancias de esto y me quito un problema tremendo de encima, pero la clase empleado sigue siendo extremadamente útil. ¿Sí? Ahora vamos con la segunda condición. ¿Cuál era la segunda condición? Ya restringí que no pueda crear instancias. Ahora tengo que obligar a las clases hijas que sobrescriban el método. ¿Cómo obligo a las clases hijas que sobrescriban el método? Para ese lenguaje tiene el modificador abstract a nivel de método. Cualquier método que yo le ponga el modificador abstract, ¿qué es lo que hace? Obligo a la clase hija a que implemente el método, a que sobrescriba. Porque si la clase hija no sobrescribe, me da error. ¿Estamos? Entonces, fíjense, tengo las dos condiciones. No puedo crear instancias y obligo a las clases hijas a sobrescribir el método. Y con eso estoy completo. ¿Sí? Esta clase no puedo tener instancias, no me sirve, pero modela el comportamiento genérico de un empleado. Y puedo trabajar. Y de hecho se llama aquí chequear empleado me voy a imprimir, tanto por ciento S, aquí me falta es
nombre. No se olviden, el nombre va a ser ABC de empleado en este caso, no le oculte la variable. El programador ABC trabajando, aunque el método check era empleado, recibe un empleado y llama a trabajar. Este trabajar tiene implementación, pero como le sobrescribo y el binding es dinámico, voy a llamar al trabajar de programador. ¿Estamos? Esa es la finalidad del abstract. Aquí y del abstract acá. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? Imprimió ABC por Sí, la abstract class. ABC. Sí, sí, Es que no tengo el nombre en programador, el nombre solamente está en empleado. ya lo vi. Ajá. ¿Sí? Hace un rato le puse acá. Era para mostrar la sobreescritura. ¿Sí? Ahora, fíjense, yo tengo la clase empleado y la clase programador que tiene la clase empleado. Y yo esta clase ni siquiera tengo aquí, es una librería que yo estoy utilizando y tengo mucho código y de hecho esta clase yo no tengo acceso a ver qué está. Yo tengo la clase programador. Yo tengo aquí void, no sé, reunirse, asistir a reunión. Asistir. Y voy a poner aquí programador tanto asistiendo a reunión. ¿Sí? Fíjese, si solo viendo lo que está en la pantalla, ¿cuál de los dos métodos estoy sobreescribiendo? Si yo no tengo acceso a la clase, al código fuente de empleado. ¿Cuáles de los dos es sobreescritura? Si no conocemos qué tiene la clase empleado. No se sabe. No se sabe, ¿no es cierto? Entonces, para tener un poco de control sobre eso, ustedes ya han visto esa anotación, el compilador también nos proporciona esto. Right. Si yo le pongo override en un método sobrescrito, no pasa nada. Pero si le pongo eso en un método que en realidad no está sobreescribiendo, fíjese, me da error. Porque me está indicando que efectivamente este método no es una sobreescritura. ¿Por qué? Porque si vamos a las fuentes, de hecho no está en empleado. Pero ese es un control bastante simple para saber cuáles sí son sobreescritura válida y cuáles no son sobreescritura válida. ¿Sí? Fíjese, voy a quitarle aquí, y aquí voy a poner trabajar. Este que está aquí, ¿qué será? Si la clase de arriba fuera concreta, esa sería sobrecarga. Y para que sea sobreescritura, tendría que ser sin parámetros. Entonces, es muy útil esa anotación. Y nos sirve para marcarles cuáles sí son sobreescrituras concretas de métodos. Ojo, esto no es requisito. ¿Sí? Podemos tener la sobreescritura así. Pero ahí se nos va a complicar saber de los 100 métodos cuál en realidad es una sobreescritura. ¿Sí? ¿Qué es preferible? A los métodos, anotarlas. Es una marca. Esto que está aquí es una anotación, una marca. Sí, Profe, entonces eso indica. también entraría en lo de buenas prácticas. Sí, porque sin ver documentación, yo ya sé qué método estamos sobreescribiendo. Si yo no le pongo esto, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ir a la documentación o ir al código fuente de esto, ¿no es cierto? Y ver cuál en realidad, qué métodos, perdón, al código fuente de empleado y ver cuáles métodos pueden ser sobrescritos para saber cuál estoy sobreescribiendo. Si es una buena práctica, sí, eso es lo que se conoce como una anotación. Ese es otro tipo de dato del lenguaje, ¿sí? Tiene clases, tiene tipos de datos primitivos, tiene tipos de datos de referencia, que son las clases, ¿sí? Tiene interfaces, tiene enumeraciones, que chequeamos, revisamos algo rápido cuando vimos del switch, y tiene anotaciones.
¿sí? Que es un tipo de dato que no podemos declarar variables. Bueno, técnicamente sí podemos declarar variables de anotaciones, pero las anotaciones son marcas que van asociadas a un método o a una clase, por ejemplo. Y por ejemplo, a nivel de la clase podemos poner anotaciones serializables. Por ejemplo, Java Bean. Es una anotación a nivel de clase que nos indica que la clase sería un Java Bean, por ejemplo. Igual, las anotaciones van a utilizarlos, pero con un montón de frecuencia. Cuando vean base de datos y JPA o modelos de ORM, prácticamente se basa con anotaciones. Modelos de componentes de negocio, todo es anotaciones. Así que las anotaciones después van a revisarlo con mucha frecuencia. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Entonces, si sobrescriben un método, siempre es recomendable anotarlo, ¿sí? Incluso para que nos controle el compilador si la firma está bien, si efectivamente es una sobreescritura, ¿sí? Porque si hacemos esto, tengan 100% seguro que va a haber alguien que escriba así. Bajar. Y me va a decir, pero ¿cómo si le estoy sobreescribiendo? Y no funciona y me da error y paso 1 hora, 2 horas, 3 horas, cuando lo simple que es, @override. Y va a indicar que esto no es una sobreescritura válida, porque la clase padre no tiene ese método. ¿Sí? Entonces, obviamente, hay que hacer eso. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, entonces, eso es lo que es una clase concreta o una clase abstracta. ¿Sí? Una clase concreta es la clase que podemos instanciarle, y una clase abstracta es una clase que no podemos instanciarle. Generalmente, las clases abstractas están en los niveles superiores de la jerarquía, y las clases concretas están en los niveles inferiores de la jerarquía. ¿Sí? No sirve de nada tener una clase en el último nivel de jerarquía como programador y que sea abstracta. ¿Por qué no sirve? Porque no voy a poder crear instancias, ¿sí? Y no tengo ninguna subclase que sea un programador. ¿De qué me sirve esa clase? Prácticamente va a ser inútil. Entonces, las clases abstractas generalmente siempre están en los niveles superiores y las clases concretas generalmente siempre están en los niveles inferiores. En los niveles intermedios, nosotros decidimos, puede ser concreta o puede ser abstracta. Ya depende de qué jerarquía es y qué estemos modelando. ¿Sí? En regla general, el nivel más bajo siempre tiene que ser concreta. Aquí tenemos la clase empleado, lo típico, ¿sí? Empleado, programador y director. Aquí está la clase empleado como una clase abstracta. Sí, ojo, el hecho de que la clase sea abstracta no significa que tenga métodos abstractos. Sí, ¿se acuerdan del modificador abstract? Si una clase es abstract, no necesariamente debe tener métodos abstractos. Sí, lo único que hacemos aquí es que impedimos que se pueda instanciar. Pero puede o no puede tener métodos abstractos. Y esta clase programador sería una clase concreta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos, no tiene el modificador abstract. ¿Sí? En cambio, si la clase tiene un método abstracto, al menos uno, la clase obligado tiene que ser abstracto, de esta que está aquí. Yo no puedo tener un método abstracto y la clase que sea concreta. No podemos tener. Si tenemos un método abstracto, al menos uno, la clase tiene que ser abstracta. Al revés, sí. La clase puede ser abstracta y no tener métodos abstractos. Lo más común es que la clase sea abstracta y tenga métodos abstractos. ¿Estamos? Entonces, en este ejemplo que está aquí, ¿qué pasa si hacemos esto? Aquí nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque la clase empleado es abstracta y no puede ser instanciada. Aquí va a ser correcto, ¿no es cierto? Porque el programador es una clase concreta y no tiene restricciones. Puede ser instanciado. Ahora, aquí. ¿Eso es correcto o incorrecto? Es correcto. ¿Por qué? Porque un programador es un empleado. No estoy creando una instancia de empleado, estoy creando una instancia de programador. Y recuerdan, programador tenía el método writeCode que permitía escribir código. ¿Cómo invoco yo al método writeCode? Ojo, yo no puedo hacer esto. Déjenme ponerle aquí en el editor, es más práctico. Olvídense de este trabajar de aquí y tenía void writeCode. Programador programando, nada más.
Programando. 1, 2, 3. Lo que estamos haciendo es esto. Empleado igual a new programador. ¿Sí? ¿De qué tipo es la variable? Es de tipo empleado. ¿De qué tipo es la instancia? La instancia es de tipo programador. ¿Sí? La variable es de tipo empleado y la instancia es de tipo programador. ¿Sí? Ahora, yo no puedo llamar a e.writeCode, o sí. No, ¿por qué no puedo llamar? ¿Por qué me da error de compilación? Y no de ejecución. Este método writeCode que está aquí, ¿sí? Si vamos a la jerarquía de empleado y de programador, es un método que está sobrescrito. No. No. Entonces, ¿qué binding aplica? El estático. Estático. Entonces, el binding estático es de qué tipo es la variable. ¿De qué tipo es la variable? Empleado. Empleado. ¿Y empleado tiene el método writeCode? No. Por lo tanto, error de compilación. Es bastante obvio que error va a dar. ¿Sí? Pero la instancia es de tipo programador. En teoría, yo podría llamar al método writeCode, porque la instancia es un programador. Pero no puedo hacerlo directamente. ¿Por qué? Porque la variable es de tipo empleado y como no aplica una sobrescritura, es un binding estático. El compilador va a hacer, este método va a buscar en empleado y como en empleado no tiene, nos va a dar error. ¿Cómo yo puedo llamar al método writeCode? Esto no puedo hacer, pero lo que sí puedo hacer es convertir esta variable E a un programador. ¿Cómo? Haciendo un cast. ¿Cómo se hacía un cast? Programador E. De la variable E en un programador. ¿Sí? Y de eso, yo puedo invocar al método writeCode. ¿Sí? Y ahí sí va a asomar programando. ¿Sí? Ahora hagamos la clase director. Extends empleado. Y le voy a hacer el método trabajar. Vamos a ver aquí, director trabajando. ¿Sí? No puedo crear clases, instancias de empleado. Voy a llamarle de igual a new director. Eso sí puedo hacer porque un director es concreto. ¿Sí? El director no tiene ningún método, pero ojo. Yo podré invocar al método de esta instancia de, al método writeCode. WriteCode que está aquí. Fíjense, yo no puedo hacer d.writeCode. ¿Por qué? Porque aplica el binding estático, ¿no es cierto? WriteCode es susceptible de sobreescritura. No, tiene que ser estático. ¿La clase empleado tiene writeCode? No, error de compilación. Sí, ahora digo, no, voy a hacerle un cast. Entonces voy a hacer esto. ¿Esto va a funcionar o no va a funcionar? Voy a comentarle la anterior. Director tendría writeCode. O sea, si no tiene, no funciona. Pero, ojo, no tengo error de compilación. Porque estoy Porque haciendo un no cast explícito. Voy a tener un error de ejecución. Que Ujú. un director no es un programador. De hecho, es Claro, lo que pero me dice aquí. Un director no puede ser convertido a un programador. Pero un director sí es un empleado y un programador sí es un empleado. Sí, eso hay que estar claro. Eso de aquí es válido. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les comentaba? Un programador es un empleado, un director es un empleado. Pero un empleado no necesariamente es un programador, un empleado no necesariamente es un director. Pero si yo sé que un empleado es un programador, yo puedo convertir ese empleado a un programador. Porque yo estoy seguro que ese E es un programador. Fíjense, el chico era empleado. Olvidémonos de esto.
que voy a hacer aquí, chequear. Ups, empleado y chequear empleado D. Y yo quiero aquí que si es un programador, aparte de trabajar, que invoque al método escribir código. Entonces yo aquí tengo que verificar qué es empleado. ¿Sí? Entonces yo tengo la opción if instance of, si es un programador, esta variable en tiempo de ejecución es un programador, ¿sí? Yo puedo hacer programador writeCode. Y fíjense en lo que nos va a salir. Chequear empleado el programador a veces trabajando porque es un programador y además es programando porque el es un programador. Y cuando le pasemos de solamente director a veces trabajando porque es un director y el director no, es un programador y por lo tanto no escribe código. Entonces, incluso en tiempo de ejecución, nosotros podemos saber de qué tipo es la instancia, no la variable. ¿Cómo podemos saber de qué tipo es la instancia? Con instance of. Sí, ese es otro operador que tienen los lenguajes que nos permiten chequear si una instancia en tiempo de ejecución de qué tipo es. ¿Estamos? Bueno, ese es el ejemplo que estaría aquí, si el writeCode. Como este programador es un empleado, y aquí tengo una variable de tipo empleado, pero yo estoy seguro que es un programador y yo puedo convertirlo explícitamente y invocar un método de programador. Cuando no coincide, me va a dar un error de cast, que la clase director no es asignable a una instancia de programador, que es el error que nos dio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es en resumen, un poco el tema de las clases concretas y abstractas? Las clases abstractas no es posible crear instancias de una clase abstracta. No podemos tener instancias, esa es la razón de ser esas clases. Una clase puede ser abstracta y no tener métodos abstractos. ¿Sí? Es completamente válido. No necesariamente debe tener métodos abstractos, basta con que esté con el modificador. Una clase derivada, una subclase, debe implementar todos los métodos abstractos de la clase base. Si no lo hace, la clase hija o la subclase también debe ser abstracta. No hay opción. Si no sobrescribe el método, la clase hija tiene que ser abstracta. Y se puede utilizar variables del tipo de la clase abstracta, la clase raíz, para hacer referencia a clases derivadas, como el empleado igual a new programador. Y aquí hacemos y D. Y son de tipo empleado. Y hacemos referencia a instancias concretas de programador y de director, o cualquier otra instancia que se les ocurra hacer. ¿Sí? ¿Estamos? Y con esto terminamos esta parte. Esta es una parte introductoria de clases abstractas. Eso vamos a ver con mayor detalle. ¿Sí? Necesitamos muchas cosas adicionales. La idea es tener un poco claro por qué definimos esto abstracto. ¿Por qué? Porque tenemos acciones genéricas en todas estas clases que no vale repetirlas. De hecho, esa era la idea de tener una jerarquía. Que todo lo que se repite en las clases de hija vaya a la clase padre. Pero el problema es que en la clase padre esa acción no la podemos definir porque no sabemos cómo hacerla. ¿Sí? Entonces, la idea es que si no sabemos cómo hacerla, impedir tener instancias de esta clase. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no van a ser útiles. Porque no sé cómo hacer las cosas. Sé qué hacer, pero no cómo hacerlo. Entonces, de ahí nace el concepto de clase abstracta y clase concreta. Una clase abstracta define qué podemos hacer y una clase concreta define cómo lo vamos a hacer. ¿Qué puedo hacer con un empleado? Trabajar. ¿Cómo lo hago? Un programador trabaja de una forma y el director trabaja de otra forma. El doctor de otra forma, el astronauta de otra forma y cualquier cosa. Esa es la idea de dividirla en clases concretas y clases abstractas. ¿Sí? En las siguientes clases vamos a profundizar un poco en este tema, sobre todo con las clases abstractas. Las clases concretas son las tradicionales. ¿Sí? Ya llevan más de un semestre del semestre anterior con el tema de las clases concretas. Entonces nos vamos a centrar más en las clases abstractas. Y eso va a ser materia de las siguientes clases. ¿Sí? Ups, algo pasó. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. Ujú. Sí, es que están congelados todos en el video.
Bueno, a lo mejor no hay algún problema. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esto? Bueno, igual todos tienen el libro que estamos siguiendo, así que... Profe, antes de terminar la clase, ¿me podría ayudar, ¿Sí? por favor, con la asistencia? Porque al inicio no me valía el micrófono. Ahí le escribí en el chat en la hora que tomo lista. A ver, ahora sí, a ver. Primero esto. Congelado el video. ¿Cuál es tu nombre? Milver KD. A ver, Cade. El último. Ya. Vergara ¿Más? también, profe. Vergara. ¿Perdón? Vergara tampoco está. Vergara. Sí. ¿Alguien más? Yo también ¿Perdón? profe, tuve el mismo problema. ¿Quién? ¿De uno en uno? Soy criollo. Criollo. Ya, ¿quién más? Vélez, Inge. Yo sí hablé, pero creo que mi micrófono estaba bugueado. No, Vélez, si estás. Vélez, si estás. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ya, entonces nos vamos a quedar ahí y nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Hasta mañana con todos, si no tienen preguntas. Hasta mañana con todos. Hasta mañana, profe. Mañana, Inge. Mañana, Hasta luego. Mañana. hasta luego. Hasta mañana. Gracias.